Mañana está con nosotros Gustavo Aristegui, diplomático. Gustavo, don Gustavo, buenos días. Muy buenos días, buenas tardes desde Hong Kong. ¿Cómo se ve la fotografía desde allí también de una Europa cada vez que en una situación más complicada? Y ayer en un artículo en La Razón ponías encima de la mesa, o despierta Europa o el mundo, estás en Hong Kong, va a ser asiático. ¿Cuál es la clave que tiene que afrontar? ¿Cuál es el reto que tiene que afrontar Europa? Bueno, pues estoy leyendo una entrevista de doble página enorme en el South China Times, que es el periódico oficial de esta parte del mundo, con un intelectual de política exterior referente en China, que es Zheng Yongnian. Y Zheng Yongnian es una especie de Kissinger chino, mucho más joven, obviamente, y dice cosas algunas muy interesantes que en efecto nos abre la puerta a un cierto posibilismo con China, pero que tampoco puede hacernos bajar la guardia. Es decir, que China es un país que tiene mucha conciencia de su peso, de su importancia, de su rol en el mundo, tiene algunas heridas muy profundas y muy antiguas que vienen desde el tiempo de la dominación británica justamente de esta isla en la que estoy, que es la isla de Hong Kong, enfrente de Kowloon, que también es Hong Kong, Kowloon, perdón, y que vienen de las guerras del opio y de cómo el Imperio Británico, de una manera absolutamente, me permites la expresión repugnante, convirtió en adictos al opio a decenas de millones de chinos para dominar el comercio con esta parte del mundo. Y eso, China tardó muchísimos años, muchísimas décadas en sacudirse aquel terrible yugo. Bueno, pues eso sigue aquí pesando en los hombros y en la psique colectiva de este país. Y lo que leo en este artículo, hay cosas que obviamente me reafirman en mi prevención hacia el expansionismo agresivo chino en esta parte del mundo, porque justamente estamos aquí enfrente del collar de perlas, que es como se llaman las islas, tanto las naturales como las artificiales del mar de la China meridional, como de aquellas que son motivo de una cierta esperanza. Como recordarás, en el artículo mencionaba mis múltiples encuentros con los líderes del Partido Comunista Chino, que entonces tenían unas posiciones muy moderadas y muy equilibradas en las que insistían de manera reiterada en que China tenía que tener un papel de país fundamental porque aspiraban a una China armoniosa en un mundo armonioso. Eh, Me temo que el editor me puso armónico, pero no, es armonioso. La expresión que utilizaban era una China armoniosa en un mundo armonioso. Y una cosa que me ha sorprendido y que quiero decirlo gratamente en la entrevista de Zheng Yongnian es cuando él habla de la alarma que le produce a la inteligencia de este país eh, por el fin del mundo, del orden internacional liberal. Liberal. Es decir, que aquí vemos claramente que estamos en un país que tiene un régimen de partido único, pero que en muchas otras cosas no lo está aplicando. Es decir, que el comunismo de cuño duro aquí está muy diluido, obviamente, y no hay más que salir por las calles de esta ciudad o cualquier otra ciudad de China. No estamos ya ante un país que habla de un país con dos sistemas, estamos hablando de un país con dos monedas, porque el sistema en el fondo es el mismo. Y esto ya sé que ha causado cierta alarma, porque obviamente los militantes pro democracia, pro libertad en esta ciudad en la que yo estoy, pues han sido duramente reprimidos, pero no es menos cierto que este es un país en el que hay 1.450, ya muy pronto 1.500 millones de habitantes, una muy grande mayoría de clase media hoy, que vive una vida muy próspera o en fin, muy equiparable a la de las clases medias europeas y occidentales, que tienen privilegios, que tienen, digamos, obligaciones cívicas, militares, políticas, etcétera, que tienen pocos derechos civiles y políticos y tienen unas ciertas libertades individuales, pero tienen unos derechos de otra naturaleza. ¿Mm? Entonces, es una extraña mezcla
que no difiere mucho de alguna democracia vigilada que hay en el mundo, le hace Turquía, le hace Singapur, le hace incluso pues algún país en Oriente Medio, que las hay, en fin, que no dejan de ser democracias formales pero no reales, y aquí hay además un elemento definitorio distinto. Es un país que no cuenta el tiempo como nosotros, en absoluto. Y nosotros hemos dicho siempre que China tiene un problema de estrangulamiento estratégico de salida de sus flotas a aguas profundas, como tú sabes que hemos repetido muchas veces en tu programa, y otra que es mucho más inmediata y mucho más acuciante, que es su acceso a las rutas marítimas del comercio internacional, razón por la cual China, de una manera preocupante, ha hecho presencia activa de su fuerza, de su presencia, de su influencia en diferentes pasos esenciales para el comercio mundial, como el Canal de Panamá, como el Estrecho de Bab el-Mandeb, que es el que pasa, el que da paso al Mar Rojo y en consecuencia al Canal de Suez, sus alianzas con países del Estrecho de Hormuz, especialmente con Irán. No olvidemos que además muy recientemente se anunciaron maniobras militares navales tripartitas entre Rusia, China e Irán, pero aquí, en este artículo de esta persona, que no es una cuestión menor, porque es un artículo de doble página en un periódico de gran tirada en el sur de China y que además es casi órgano oficioso, podríamos decir, en el que se dicen cosas que, subrayando las aspiraciones, si no hegemónicas, de gran influencia que tiene este país, que las tiene, no lo olvidemos, también está lanzándole unos mensajes muy claritos a Rusia. Está diciendo, sabemos que Kissinger dijo en su día que recomendaba una alianza entre Rusia y Occidente en contra de China. Por cierto, este es el mensaje que estamos viendo en la extrema derecha. ¿Eh? Eso no va a ocurrir nunca, pero también le está diciendo de manera muy clara a Trump y a Rusia, no pueden ustedes darle una patada al tablero del orden internacional, y lo vuelve a reiterar, liberal, y en eso tiene razón, que es el orden internacional liberal, es decir, el que impone la expansión paulatina pero segura de los regímenes de libertades y democracia en el mundo, incluso de aquellos que son autoritarios, que empiezan a dar ciertos derechos a sus ciudadanos, cosa que era impensable apenas 40 o 50 años antes, y una cosa fundamental que es esencial para el funcionamiento del mundo, que es el comercio libre. Y a mí, lo estaba viendo de una manera muy preocupante, es que hoy, si uno tiene que comparar a los políticos de este siglo, es muy difícil, con los políticos de la primera mitad del siglo XXI, algunos son causantes de la Segunda Guerra Mundial, pero algún político de la entreguerras que supo navegar de una manera inteligente, prudente y con sentido del Estado y de la historia, desde la primera mitad del siglo XX a través de la Segunda Guerra Mundial, el caso de Franklin Delano Roosevelt, pero es que hoy, si uno tiene que comparar al presidente Trump con un presidente republicano del pasado, no es con Eisenhower y desde luego no es con Reagan. Y yo le hago una llamada a mis amigos, compañeros, pensadores, políticos, informadores, conservadores, por favor, no confundan ustedes al Trump del siglo XXI con la figura gigante, extraordinaria de Reagan del siglo XX. Trump es el equivalente del siglo XXI de Hoover, del presidente Hoover, que es el que causa el crack del 29. Esto lo has dicho tú en tu programa muchas veces, lo suscribo al 100%, la historia nos ha dado la razón. ¿Y qué es lo que causa el crack del 29? La guerra arancelaria que lanza Hoover. Esta es la causa. Estamos viendo además que las bolsas están reaccionando muy mal a la errática política arancelaria de Bush. También es una advertencia que hacen desde aquí. Este es un país que con 1.450 millones de habitantes solo puede sostenerse con un crecimiento, digamos, que para ellos es mínimo. En la China no se crea empleo si se crece a menos de un 5%. En la India no se crea empleo a menos de un crecimiento del 6,5%. Y por lo tanto,
si sus economías empiezan a tener un recalentamiento o empiezan a tener una ralentización por culpa de las medidas arancelarias económicas o no acertadas de muchos países, de potencias económicas importantes en el mundo, eso tiene que sonar las alarmas a todo el mundo, porque eso es un efecto boomerang. No solamente afecta a quienes son las víctimas propiciatorias que parecen evidentes, sino que además afecta sobre todo al que emite esas reglas, al que las aprueba, al que cree que van a favorecerle porque van a ingresar sus arcas muchísimo dinero. Si Estados Unidos impone 25%, 50% de aranceles a ciertos productos europeos, asiáticos, canadienses o mexicanos, simplemente no los van a exportar a ese país, los exportarán a otro país. Hablábamos en tu programa hace muy pocos días que los canadienses están modificando sus rutas de exportación de petróleo, incluso el petróleo que viene de las arenas bituminosas y y del gas del fracking, que por cierto los europeos no lo permitimos, pero estamos muy contentos de comprárselo a otros que utilizan esos métodos para explotar esa riqueza del subsuelo, que es una suerte de hipocresía extraordinaria como tantas veces practicamos los europeos. Y entonces francamente, veamos muy claramente quién se está pegando el tiro en la cabeza de quién. Porque Estados Unidos, de la energía que importa del extranjero, el 60% del petróleo que importa viene de Canadá. Si le impone aranceles al petróleo canadiense, la economía a la que está matando Trump es a la suya propia. Si le impone aranceles a las empresas europeas o asiáticas, al día siguiente crean filiales en Estados Unidos, la transformación de la traslación, perdón, de la producción en el siglo XXI no es tan lenta como en el siglo XX y se puede hacer de una manera relativamente rápida, incluso comprando ya fábricas que están en marcha de otras marcas que están en decadencia y transformar marcas europeas en marcas americanas en muy pocos meses o en muy pocos años. Con lo cual, aquí lo que se trata, francamente, es de empezar a hacer una llamada muy clara de alarma a los Estados Unidos diciendo, y a los europeos también, porque estoy francamente sorprendido que mentes a las que tengo gran respeto intelectual están diciendo, ah, no, nosotros los europeos podemos, debemos, tal. Estupendo, 850.000 millones de euros de inversión en defensa. Yo no estoy en contra. El problema es que tenemos que ser conscientes que los beneficios o los efectos de esos 850.000 millones de euros de inversión en defensa no llegan en pocos meses, llegarán en muchos años. Para empezar, tenemos que empezar a desarrollar los europeos nuestro caza de sexta generación. Los chinos ya lo tienen. Los americanos les cuesta muy poco modificar su F-22 en una cosa todavía más potente porque ya es un caza de quinta generación y media. Han sabido modificar los aviones que en aspecto externo se parecen a lo que nosotros tenemos. El F-18 español y un Super Hornet americano se parecen solo en el aspecto externo. Aquel es una bestia parda. Incluso el Super Hornet es más grande que el F-18 normal. Lo mismo ocurre con los F-16 modernizados americanos. O no hablemos de las nuevas versiones del F-15 que han sido probadas con enorme éxito últimamente y que están en otro nivel, están en la estratosfera. Es claramente un avión que tiene 60 años de diseño, es un avión que está en el siglo XXI en materia de eficacia y de capacidades. Por lo tanto, todo esto son piezas de encaje extraordinariamente complejas. No se puede construir la defensa de Occidente de una manera racional, es verdad, sin que Occidente, Europa, asuma su coste, su responsabilidad y su parte de gasto y de esfuerzo, tanto militar como de defensa, en materia de defensa colectiva y de compromiso con la defensa colectiva. Pero no se puede permitir el desenganche de los Estados Unidos, porque sin los Estados Unidos hay capacidades que Europa tardará 30 años en tener, además a costa de sacrificios económicos inmensos que no podemos asumir hoy por hoy.
Por ejemplo, el sistema de antimisiles balísticos, Europa no puede desarrollarla sola, no los tiene. Y cuando empecemos a invertir dinero, sabemos, además, no se trata solamente de diseñar, empezar a producir, fabricar y lanzar. Es que cada misil cuesta millones y millones y millones y millones de euros. Cada vez que se lanza un misil para interceptar a un dron o un misil que entra, estamos gastando millones de euros solamente en un tiro. La capacidad que tiene la combinación de Rusia, Irán y Corea del Norte en la producción de munición para artillería es 10 veces superior a la estadounidense. No hablemos de la europea. Esta es la realidad terrible, cruda, hambrienta, que nos muerde todos los días a los europeos. Y aquí tenemos que combinar claramente la visión de futuro, la visión histórica, el entender cuál es nuestro papel en la historia, tanto los europeos como los americanos, con la diplomacia, la geoestrategia, la geopolítica. Entender que tenemos que aplicar, en efecto, la política con P minúscula, la política que significa entender que somos democracias y que los gobiernos legítimamente tienen que presentarse a las elecciones y tratar de ganarlas, pero hoy por hoy eso tiene que estar subordinado a las luces largas, a la visión a largo plazo. Y eso requiere de consensos entre los grandes partidos. Eso solo se puede producir en algunos países donde las fuerzas tradicionales han desaparecido, le hace Francia o le hace Italia, vamos a ver cómo esos consensos pueden reconstruirse. En España, donde todavía existen los partidos tradicionales, resulta que uno ha dejado de serlo, porque el Partido Socialista Obrero Español es todo menos un partido socialdemócrata como lo fue el de Felipe González, o incluso el primer Zapatero, no el segundo, y mucho menos el de ahora, por mucho cariño personal que le tenga al personaje y con la discrepancia absoluta que tengo de todas sus políticas. Dicho esto, Europa solo puede construir la necesidad de buscar el papel que Europa tiene que tener en conjunción con los Estados Unidos y otros países democráticos de similar naturaleza, Australia, Nueva Zelanda, Japón, Corea del Sur y tantas otras, incluso con un acercamiento a la India que es alérgica a las alianzas, pero por lo menos una cierta coordinación con un país como la India, y por qué no, bajar la tensión con China y tratar que podamos negociar con ellos que su agresiva expansión, que está pisándole los callos a tanta gente en América Latina, en África, en el Magreb, en Oriente Medio, sea para bien de todos. Intentemos buscar un equilibrio razonable. Sepamos que esta obsesión que tienen los chinos, cada uno defiende sus intereses, por dominar las fuentes de materias primas de valor estratégico, vanadio, titanio, fosfatos, etcétera, etcétera, o las tierras raras, que hagamos nosotros también nuestro propio esfuerzo. Que, por ejemplo, el descubrimiento extraordinario que se ha hecho en un país de la OTAN como es Noruega, que han encontrado las mayores reservas del mundo de fosfatos, las mayores reservas del mundo de fosfatos, con 75.000 millones de toneladas de reservas probadas, o una de las mayores fuentes de titanio que podría aportar hasta el 10% del actual consumo mundial de titanio, que es esencial para la industria espacial, la aérea o la militar. Bueno, todo esto tiene que ser apoyado de manera intensa y estratégica por las autoridades europeas y dejar de actuar como 27 enanos para tratar de convertirnos en un solo gigante. Una última advertencia. Europa en el año 2002 tenía más PIB en la zona euro que Estados Unidos. Hoy, los Estados Unidos tienen el doble de PIB que la zona euro. Habría que tomar muy buena nota de esto. Solo una pregunta más, Gustavo. ¿Crees que hay un movimiento ya claro en el que la opinión pública va cediendo hacia la presión de que vamos a un entorno de guerra? Es decir, ¿está cambiando la opinión pública del no a la guerra al sí con condiciones, sí si es necesario, sí siempre que sea el momento ahora, por ejemplo, alrededor de la guerra de Ucrania? Es decir, ¿se está consiguiendo permear en la opinión pública ya por parte de Europa para cambiar esa posición alrededor de la defensa del rearme?
Voy a contestarte en dos fases distintas porque son complementarias y necesarias. Empiezo por la menos evidente. Creo que en España tenemos dos tendencias antibelicistas que están íntimamente arraigadas con el antiamericanismo y están en los sectores más extremistas de la izquierda y de la derecha. La izquierda siempre ha sido antiamericana, es una cuestión epidérmica, si quieres, la parte de histórica, es casi vírica, si me permites el término. Pero después hay en España la herencia de una cierta derecha europea que ya casi no existe en el resto de Europa, pero que en España sigue teniendo una cierta reminiscencia de una especie como de profunda aversión a los Estados Unidos, porque no sé muy bien la razón y no quiero decir que tengan una cierta nostalgia de otras épocas en España, pero también hay que recordarles que el antiamericanismo del régimen anterior de la dictadura del general Franco, esto termina en el 53, con el ingreso de España en Naciones Unidas y la visita del general Eisenhower, que por cierto era un personaje de una importancia histórica que todavía está por subrayar suficientemente. No soy muy fan de Farid Zakaria, sin embargo, tengo que recomendar que a aquellos que podáis veáis en YouTube el programa especial que hizo ayer en CNN sobre el cambio del Partido Republicano y en efecto es muy importante poderlo ver porque aunque Farid Zakaria es un hombre que tiene una tendencia ideológica muy clara, sin embargo tuvo un gran respeto a figuras históricas que en mi opinión eran excepcionales. El primer republicano que rompe el aislacionismo republicano al que vuelve Trump y que no es propio del Partido Republicano durante casi 80 años, que es justamente el general Eisenhower, quizá justamente porque no era un político, sino que era un militar el que metieron en política un poco a hocicos. Y segundo, la figura gigante, y no pararé nunca de elogiarlo, de Reagan, a quien tú sabes, esto he citado en tu programa y te he recomendado, incluso enviado sus discursos sobre el libre cambio, que además son auténticas joyas de la comunicación política. Y la primera parte, es decir, es que estamos empezando a aceptar eh, eh, que es posible una guerra. No, lo que estamos aceptando, la gente normal, la mayoría de la población que va desde un conservadurismo racional a una izquierda moderada, es decir, lo que queda de la socialdemocracia en España, es que la única forma de garantizar nuestra seguridad es saber que la disuasión es elemento central de nuestra seguridad. Y por eso, cuando uno lee las declaraciones de Putin, de Medvedev, que es una especie de animal, de verdad. O sea, lo del expresidente Medvedev, que es un poco como la bestia parda a la que lanzan a decir las barbaridades más gordas, a ver cómo reacciona el mundo. Bien, no entro ni a comentarlo. Pero lo que queda muy claro y que es esencial entenderlo, es que cuando Rusia está diciendo que las palabras de Macron, del que no soy fan, pero que por lo menos en esto tiene razón, y del primer ministro Starmer, es que puede haber consecuencias en una escalada militar, quiere decir que ha tomado nota y que ha entendido perfectamente que sin ser suficiente el escudo nuclear francés, el británico, sin el concurso de los Estados Unidos, no es operativo, porque necesita del concurso americano, incluso de su luz verde, para poder utilizar sus misiles y armas nucleares, porque es una tecnología conjunta. En el caso francés, con el aumento de algunas cabezas nucleares y una reorientación de su estrategia general de arma estratégica, de armas nucleares, sí podría tener una cierta eficacia defensiva y disuasoria. Bueno, esto lo ha entendido Putin. Por lo tanto, no estamos en tan mal camino. Sí es importante seguir por este camino y es muy importante que la presión internacional, incluso declaraciones, y vuelvo a citar al personaje con el que iniciaba esta intervención, que es Deng Yongyan, cuando personas de este peso en China dicen lo que están diciendo, es que el mundo necesita rectificar y tiene que volver a los equilibrios que, sin ser perfectos, nos alejaron
de la barbarie de la guerra mundial durante 85 años. Y no olvidemos una cosa que es muy importante subrayar, porque la gente dice, ah, no, pero es que los conflictos desde el 45 siguieron existiendo. Y dice, sí, siguieron existiendo. Pero no hubo ni una sola confrontación mundial global desde el 45 hasta nuestras fechas. No ha habido una guerra en Europa de conquista de territorio desde el 45 hasta hoy. Por eso es tan grave lo de Ucrania, porque es la primera vez que desde que se establece el orden mundial liberal, como lo llaman los chinos, y lo celebro y le doy la bienvenida, desde el 45 hasta hoy es la primera vez que una guerra se produce con ganancia de territorio, porque la confrontación por proxy desde el 45 hasta hoy jamás se había producido algún tipo de avance de guerra. Y lo que es más importante, porque es un dato que se desconoce, y es que desde el 45 hasta hoy, todas las confrontaciones que ha habido desde el 45 hasta hoy tienen un 96% menos de bajas que las de la Segunda Guerra Mundial, que duró 6 años. Es decir, que en 85 años, años de confrontaciones, guerras, escaramuzas, guerras de proxy, todo confundido, todo sumado, tenemos un 96% menos de bajas que en una sola guerra. Muchísimas gracias por toda esa fotografía. Gustavo de Arístegui, buen día y buen negocio. Un gran abrazo.